El hinduismo es la tercera religión más grande, con más de 900 millones de seguidores. Pero, ¿qué es el hinduismo? El hinduismo no posee un fundador. El hinduismo es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de dioses. Los hindúes tienen una amplia variedad de creencias centrales, y existen en muchas sectas diferentes. Aunque es la tercera religión más grande del mundo, el hinduismo existe principalmente en la India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, la isla de Bali en Indonesia. Bueno, yo creo que hinduismo es hablar de panteísmo, es hablar de fatalismo, es hablar también en alguna medida de castas. El panteísmo tiene que ver con que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, que para el hinduismo Dios es un tipo de energía y prácticamente todas las cosas son Dios. En India hay millones de dioses. Un árbol puede ser Dios. A mí me ha tocado estar en ciudades donde hay un árbol bastante antiguo, se construye una pared alrededor, una puerta, la gente entra por la puerta, adora el árbol porque el árbol es Dios. Y a las 2 cuadras hay otro árbol donde también es Dios. Y se adora a las serpientes, o a los monos, o a los ratones. Ya como hemos visto, el hinduismo no tiene un fundador. No es una religión, es una mezcla de muchas. Es más bien un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones, junto con las que trajeron los arios que se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados hinduistas. Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, el politeísmo, el panteísmo, el agnosticismo y el ateísmo, así como un judío de cualquier nacionalidad se siente culturalmente judío, incluso si es ateo. El hindú se siente culturalmente hindú. Un budista hindú se diferencia de otro budista cualquiera por su cultura. Incluye todos los aspectos. India es un país netamente religioso. Prácticamente todas las áreas de la sociedad están influidas por la religión. Y hay dioses para diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos para el área del ejercicio físico está Hanuman, ¿ya? Que es el dios con cabeza de mono. Y así podríamos hablar de una cantidad de dioses relacionados con actividades. जो जग कल्याण की खातिर मंथन विष पी जाते हैं, मंथन विष पी जाते हैं,
उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते। Para los hindúes, cada persona puede tener su propio concepto de la divinidad, de los dioses. Tiene su propio concepto y puede tener su Dios cualquier forma porque finalmente trasciende todo. Dios es el todo y todo es Dios. A pesar de que el hinduismo es usualmente entendido como politeísta, porque supuestamente se reconocen tantos como 330 millones de dioses, también tiene un dios que es supremo: Brahma. Brahma es una entidad que se cree que habita en cada porción de la realidad y la existencia, a través de todo el universo. Brahma es tanto impersonal como inconcebible, y con frecuencia se ha creído que existe en tres formas separadas como Brahma creador, Vishnu preservador y Shiva destructor. Estas facetas de Brahma también son conocidas a través de muchas otras encarnaciones de cada una de ellas. Pero resulta realmente difícil señalar la teología hindú, puesto que casi cada uno de los sistemas teológicos es representado de alguna manera por una escuela hindú de alguna clase. Cada hindú nace en uno de los varios grupos dentro de la población que se llaman castas. Algunas castas se consideran más altas, más puras que otras. Es una jerarquía. Por ejemplo, las más altas son las castas sacerdotales. Después vienen los gobernantes políticos, los soldados, después comerciantes, trabajadores y al final está la casta de los intocables. No hay cambios de una casta a otra dentro de la vida para nadie. En un sentido va en retroceso. El asunto es que el panteísmo, que es la filosofía que le da origen, no va en retroceso, al contrario. Se ha occidentalizado a través de lo que es la nueva era, aunque nueva era se identifica más con budismo que con el hinduismo. Digo que va en retroceso porque el problema es que el hinduismo fomenta la desigualdad de las personas, fomenta la división de la sociedad en clases. Tú sabes que en el hinduismo hay 4 grandes castas que no son en realidad clases sociales, porque la clase social tiene lo que se llama movilidad social. Una persona que es pobre, por su estudio, por su esfuerzo, se puede convertir en una persona, que progresa y que sube de clase. Pero en hinduismo no es así. El que nació en una casta, muere en esa casta. No hay movilidad social. No importa si estudió o no estudió, no importa, qué tipo de fortuna logró amasar, el que nació en una casta muere en esa casta. Y las castas en sí no se juntan entre sí. Hay más de 900 millones de hindúes en el mundo. 700 millones de ellos viven en la India y es una mezcla de muchas etnias y grupos humanos con sus propios idiomas. Se conoce 6 diferentes clasificaciones en el hinduismo. Primero, el hinduismo filosófico. Segundo, el hinduismo religioso. El hinduismo popular. El hinduismo místico.
tribal y el hinduismo secular. Y cada uno tiene su expresión religiosa en la práctica de la vida. El hinduismo puede ser monístico. Solo una cosa existe. Desarrollado por la escuela de Sankara. Panteístico. Solo una cosa divina existe, por lo que Dios es idéntico al mundo. Desarrollado por el brahmanismo. Panenteístico. El mundo es parte de Dios. Desarrollado por la escuela Ramanuja. Teístico. Solo un Dios, distinto de la creación. Desarrollado por el hinduismo Bhakti. Con tal diversidad contenida bajo el título de hinduismo, uno se pregunta, ¿qué es lo que los hace hindúes en primer lugar? Acerca del único punto real que puede usarse como referencia es, si un sistema de creencia reconoce a los Vedas como sagrados o no. Si es así, entonces es hindú. Si no, entonces no es hindú. El hinduismo también tiene diferentes opiniones sobre la humanidad. Siendo Brahma todo, el hinduismo asegura que todo es divino. Atman, o el ser, es uno con Brahma. Toda la realidad fuera de Brahma es considerada una mera ilusión. La meta espiritual de un hindú es convertirse en uno con Brahma, aunque deje de existir en su forma ilusoria del ser individual. Esta libertad es referida como el moksha. Hasta que el moksha es alcanzado, el hindú cree que él o ella serán repetidamente reencarnados a fin de que puedan trabajar hacia la autorrealización de la verdad, siendo esta verdad que solo Brahma existe, nada más. La manera en que una persona es reencarnada es determinada por el karma, el cual es un principio de causa y efecto gobernado por el balance natural. Lo que uno hizo en el pasado, afecta y corresponde con lo que sucede en el futuro, incluyendo el pasado y futuro de las diferentes vidas. Eso es claro, es fatalismo. Lo que será, será. Entonces trae muchas consecuencias. ¿Por qué construir hospitales? ¿Por qué mandar a los niños a la escuela? Lo que será, será. No se puede cambiar la voluntad de los dioses. Y creo que ese es el gran problema. En cambio, en una sociedad occidental o cristiana, nosotros creemos que podemos, en alguna manera, cambiar nuestro destino. Podemos tener inclusive un tipo de dominio sobre la naturaleza. Pero en el hinduismo, la naturaleza tiene dominio sobre el ser humano. La casta corresponde a una forma de estratificación social establecida, en forma tradicional y prescriptiva, por el hinduismo en la India, la cual clasifica a las personas dentro de la sociedad en 4 grandes grupos. Siguiendo los libros sagrados, los arios que se establecieron en la India hacia el 1500 a.C. fundaron este orden de castas. En el siglo I a.C. ya existía el Manavashastra Dharma, o leyes de Manu, escrito por brahmanas, que establecía 4 castas. Bueno, lo que sucede es que prácticamente 5% de la población, que son los pertenecientes a la casta más alta, los brahmanes, son los que dominan prácticamente toda la vida de India. Eso es cómo afecta socialmente. Ahora, ¿cómo afecta en la iglesia? Es que en la iglesia hay veces esa misma división entre las castas también se da en la iglesia. Entonces, el gran desafío para el cristianismo es cómo desafiar la desigualdad y el sistema de castas dentro de la iglesia, es decir, una iglesia que integre a todas las castas, y esto no es sencillo. El asunto que hay que entender que el casamiento, por ejemplo, no es el contrato o el pacto entre 2 personas, es el pacto entre 2 familias, y para la familia es muy importante a qué casta pertenece la otra familia. Entonces, si son de diferentes castas, la casta mayor no quiere emparentarse con la casta menor, y eso determina digamos, que se produzca o no el casamiento. Por ejemplo, afecta la vida en las aldeas. La gente de las castas más altas vive en un lugar diferente a la gente de las castas más bajas. Afecta obviamente la economía, afecta la educación. Hasta hace pocos años atrás solamente se podían educar las personas de las castas más altas. Afecta el matrimonio, porque como ya dije, no se mezclan entre personas de diferentes castas. Hay que entender que hay 2 castas que son principales, la casta de los brahmanes y la casta de los kshatriyas. La casta de los brahmanes sale de la boca de Dios. Eso significa que es de un lugar privilegiado de Dios.
¿no? Y la casta de los Kshatriyas de los hombros de Dios. En cambio, las otras dos castas, que son los Vaisas, que serían los descendientes de los comerciantes, salen de las caderas de Dios. Y los Sudras, que salen de los pies de Dios, son aquellos que se dedican a lo que llamaríamos los oficios más viles, los oficios más prácticos. Entonces, eso es muy importante en la formación de una sociedad. Los Dalits están fuera de este sistema y por lo tanto están tradicionalmente relegados a realizar los trabajos de más ínfima importancia. E incluso se les prohíbe beber de las mismas fuentes de agua que las demás castas. El sistema de castas fue desafiado por el budismo, la principal disidencia del hinduismo, y flexibilizado recientemente en el siglo XX por los movimientos de derechos sociales. La prédica del Mahatma Gandhi contribuyó mucho a la construcción de una sociedad civil no dependiente de los preceptos religiosos. El asunto con la actividad, tenemos que entender que estamos en un mundo de permanente tecnología. Entonces, en estos momentos, cada vez más, India está entrando en el mundo de la modernidad. Entonces hay que diferenciar el mundo en las ciudades y el mundo en las aldeas. El mundo de las aldeas sigue siendo, por decir así, pasivo, sigue siendo fatalista, pero el mundo de las ciudades, que está en constante, digamos, relación con Occidente, está obligado a cambiar. Entonces se va a producir una especie de dicotomía: conservar el hinduismo en la parte formal, religiosa, pero entrando en el mundo de la modernidad, donde, por supuesto, la creatividad es muy importante, ¿no? La innovación, la iniciativa, en fin. Aunque este documental es solamente una breve sinopsis sobre una religión de tanta historia, podemos decir que en casi todos sus puntos claves está oponiéndose a lo que la Biblia nos explica y muestra sobre el Dios creador. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala. El cristiano, hay una diferencia entre un cristiano nominal y un hinduista nominal. Y es la siguiente, es su cosmovisión. Puede haber que hay un cristiano que sea nominal, pero aún así ha sido influido por principios bíblicos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del ser humano? ¿Cuál es el valor de un niño de 3 años? En el hinduismo, el valor de un niño de 3 años puede ser inferior al de un ratón en algunas partes de India. ¿Por qué? Porque el ratón es el vehículo del dios Ganesh, y el dios Ganesh es el dios de la prosperidad. Por lo tanto, ese dios Ganesh se transporta a través de un ratón.